Buenas noches, bienvenidos a Reporte Especial. Esta noche les hablo de una realidad cruda que se esconde debajo de las cifras. Cada 48 horas un extranjero le arrebata la vida a una persona en territorio dominicano. En los últimos 12 años, 1.242 personas han muerto de manera violenta a manos de extranjeros. Pero eso no es todo. Cada 25 días alguien es herido por arma de fuego en estos mismos conflictos. Esta noche además hablemos de la crisis de salud mental que vive República Dominicana. Nos preguntamos si estamos al frente de una nueva pandemia. Más allá de las apariencias, se esconde una dura realidad en las calles y barrios de República Dominicana. En los últimos 12 años, el país ha vivido una escalada de violencia que ha cobrado al menos 1.242 vidas y donde los ciudadanos extranjeros juegan un papel clave. Según cifras oficiales, cada 2 días en promedio un extranjero le arrebata la vida a alguien en suelo dominicano. La comunidad extranjera está implicada en un 5 a 6% de los homicidios que ocurren en este país. De todos los homicidios cometidos por extranjeros, el 98% es atribuido a ciudadanos haitianos. Sin embargo, otras nacionalidades también figuran en las estadísticas, aunque en un menor número. Los venezolanos están involucrados en 4 homicidios y grupos como los holandeses, franceses, italianos y españoles suman entre 2 a 4 homicidios cada uno. En los barrios y calles de la República Dominicana, una realidad se desarrolla tras la fachada de aparente normalidad. Durante los últimos 12 años, una ola de violencia ha sacudido el país, revelando una faceta de la sociedad, el incremento de homicidios perpetrados por ciudadanos extranjeros. Desde 2012 hasta mayo del 2024, la Policía Nacional ha documentado un total de 1.242 homicidios cometidos por extranjeros. Esta cifra, que parece extraída de los relatos del crimen organizado, se traduce en una estadística. Cada 2 días, en promedio, un extranjero cobra la vida de otra persona en territorio dominicano. El dato adquiere una dimensión aún más importante al considerar que la población extranjera representa, según las estadísticas más conservadoras, apenas el 5.49% del total de habitantes del país. ¿Cómo es posible entonces que un segmento tan reducido genere tal impacto en las estadísticas de criminalidad? Ay, ese haitiano me lo mató a mi hermano. Ay, mi hermano me confesó que sí, que fue haitiano que lo mató. La respuesta, aunque controvertida, apunta hacia una dirección específica. El 98% de estos crímenes son atribuidos a ciudadanos haitianos, quienes conforman el 82.17% de la población inmigrante en el país, con 1.212 homicidios en 12 años. La comunidad haitiana se encuentra en el epicentro que amenaza con desestabilizar el frágil equilibrio de la isla. Al día de hoy no sabemos cuántos extranjeros tenemos, porque hubo una encuesta en el 2012, hubo una en el 2016, donde habían alrededor de casi 600.000 extranjeros, donde el 86% eran haitianos. Hoy no sabemos cuántos haitianos hay. En contraste, otras nacionalidades muestran una incidencia menor. Los venezolanos, por ejemplo, representan el 5.64% de la población migrante y están implicados en 4 homicidios durante el mismo periodo. Los venezolanos, en un 90%, todos son bachilleres y universitarios. Todos los que han venido a República Dominicana. Muy raro que tú te encuentres con un venezolano que no sepa leer ni escribir. Y además, lo que han salido en los últimos tiempos de Venezuela, en los últimos 10, 11 años, eran clase media, media alta, en Venezuela. La evolución de la violencia en el país muestra una tendencia que es alarmante. Aunque en los primeros meses del 2024 se observó una leve mejoría, con una tasa de homicidios de 10 por cada 100.000 habitantes, el fantasma del 2022 aún persigue la conciencia colectiva. Ese año marcó un hito, con la tasa de homicidios más alta en años recientes.
4 vidas cegadas diariamente, que sumaban un total de 1.043 víctimas mortales. El ser humano salió en estampida como una respuesta de vivir el presente como que no hay futuro. Y la explicación psicosocial es, wow, un COVID que no sabemos cómo es ni cómo entra nos está matando. Yo voy a vivir mi vida porque yo no sé si voy a estar vivo mañana. Y la gente comenzó a vivir como loco. Este incremento no es un fenómeno aislado. Desde 2020, cuando se registraron 9 homicidios por cada 100.000 habitantes, la cifra ha venido en aumento. En 2021 hubo un salto a 10.3, preludio del 2022. Sin embargo, el pico histórico se remonta a 2014, cuando más de 18 personas por cada 100.000 habitantes perdieron la vida de forma violenta. Su trajinar diario lo lleva a asumir cultura que ven aquí mismo en República Dominicana. La imitan y fíjate que la mayoría de ellos siempre combinado con un dominicano. Es raro tú encontrar 2 haitianos, 3 haitianos, 3 extranjeros haciendo un acto de delincuencia ellos solos. Siempre hay vinculado con dominicanos. Los homicidios, sin embargo, son solo la punta del iceberg en este mar de sangre. La Policía Nacional también ha reportado 417 heridos por armas de fuego, relacionados con la criminalidad extranjera en el mismo lapso de tiempo, dibujando un panorama sombrío que trasciende las fronteras nacionales, pero de este tema hablaremos más tarde. La sombra de la violencia local se suma entonces a la extranjera, dibujando un patrón, digamos, errático. En 2012 se registró un pico de 143 homicidios cometidos por extranjeros, pero la cifra descendió a 107 en 2013. En 2014 hubo 87 casos, seguido por el número más bajo que fue entonces para 2015 con 83 asesinatos. Los años siguientes oscilaron de esta manera: 103 en 2016 y 17, 96 en 2018 y un repunte a 101 en 2019. La pandemia marcó 89 casos en 2020, aumentando a 94 en 2021. Para el 2022 se registraron 104 homicidios, mientras que 2023 cerró con 107 personas muertas a manos de extranjeros. En los primeros meses de 2024, sin embargo, ya se contabilizan 25 personas muertas a manos de inmigrantes. La escala de Maslow que nos presenta esa parte donde el ser humano tiene que tener cubierto alimentación, techo y todas esas que son necesidades básicas. Cuando no están, la persona va a hacer cualquier cosa porque no tiene nada que perder en buen dominicano. Entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien pues sale de su país, llega sin nada y en muchas ocasiones incluso abandona hasta su familia. Ya no le importa, lo único que quiere es obtener aquello que él entiende en su nivel cognitivo, en su nivel de inteligencia, que es lo que necesita. En esta estadística se incluye a Gleliev Khalif, de 31 años, fallecido en junio del 2024 mientras recibía atención médica, luego de ser apuñalado durante una riña con un compatriota haitiano en Santiago. El agresor se dio a la fuga y la policía continuó su búsqueda para llevarlo ante la justicia. Las causas del conflicto, sin embargo, están aún bajo investigación. A la lista de homicidios recientes en manos de extranjeros se suma la muerte del hacendado Francisco Flores, asesinado en su propiedad en la provincia María Trinidad Sánchez en junio. El principal sospechoso es su trabajador haitiano, alias Papo, quien desapareció tras el incidente. Flores, de 55 años, fue encontrado herido en la zona de ordeño de su finca y murió poco después en el hospital. Estos casos no son, sin embargo, aislados. Tampoco son exclusivos de nacionales haitianos. El 90% de los extranjeros de República Dominicana son haitianos. Por lo tanto, el peso de ellos en nuestra formación social es mucho más grande, número uno. Número dos, el perfil sociodemográfico es totalmente distinto. El 95% de los haitianos son analfabetos. Son analfabetos.
¿Qué quiere decir eso? La educación es un eje transversal que lo toca todo. República Dominicana se encuentra así en una encrucijada sangrienta. ¿Cómo abordar esta crisis de seguridad sin que se nos tache de xenófobos? ¿Y qué políticas pueden implementarse para reducir la violencia sin menoscabar los derechos humanos? Las respuestas podrían definir la relación con la comunidad internacional. Pero nuestras políticas públicas son bastante claras. Y ahí es donde está el problema. Que otras personas entienden que por llegar a un país tienen los mismos derechos que los nativos. Y eso no es cierto. Porque si yo nací en mi país, yo tengo derecho al trabajo, yo tengo derecho a la salud, pero yo no puedo pretender que todos los derechos de igual forma la pueda tener un extranjero. Y debo decir que la Constitución de la República Dominicana documenta de manera bellísima cuál es nuestro lugar y cuál es el lugar de cualquier extranjero, independientemente de la nacionalidad. De acuerdo a datos de la Policía Nacional, desde 2020, por cada 15 homicidios, uno es perpetrado por un extranjero. Este fenómeno ha fluctuado a lo largo de los años, dibujando un mapa de violencia con matices internacionales. Entre el 6 y el 8% de los homicidios anualmente en el país son obra de ciudadanos no dominicanos. En todo caso, 5%, 6% es alto. Ahora bien, cuando auscultamos esa realidad, te vas a dar cuenta que esos homicidios en un 98, 99% son homicidios culposos de violencia social. De los 1.242 homicidios cometidos por extranjeros en el país, según los datos de la Policía Nacional, 1.212 han sido llevados a cabo por ciudadanos haitianos, lo que constituye un 98% del total. El resto, es decir, 30 homicidios, se distribuyen entre diversas nacionalidades. Los ciudadanos holandeses, por ejemplo, han estado implicados en 2 homicidios que equivalen al 0.2% del total. Los franceses, italianos, venezolanos y españoles, con 4 homicidios cada uno, representan el 0.3%. Los rusos han sido responsables de 2 homicidios, el 0.2%, mientras que los colombianos, ecuatorianos, estadounidenses, alemanes, australianos, uruguayos, mexicanos, puertorriqueños y los griegos se apuntan con 1 homicidio cada uno, sumando en conjunto un total de 10, representando el 0.8%. Esa gente tiene una educación elevadísima. En todo caso, cuando esa gente cometen delitos, son delitos de cuello blanco y de el crimen organizado al más alto nivel. Cuello blanco. En cambio, los haitianos, por sus condiciones materiales de existencia, sus delitos son de raterías. De robo, asalto, atraco. En los homicidios adjudicados a italianos en República Dominicana podemos reseñar al menos 2 casos en los últimos 4 años. El 21 de diciembre del 2023, en el Distrito Nacional, el italiano Michael Saba, según el Ministerio Público, perpetró un brutal homicidio. La víctima fue Jenny Carolina Pérez Canelón, venezolana, asesinada de un disparo al corazón. Conforme a la acusación, Saba descuartizó a la víctima, distribuyendo los restos por el apartamento. El torso lo introdujo en una maleta, la cabeza y los muslos en la nevera y los pies en un bulto negro. El crimen ocurrió en un apartamento rentado vía Airbnb en el sector Piantini. La escena del crimen reveló drogas, sedantes y armas con silenciador, sugiriendo premeditación. 3 años antes, específicamente en julio del 2020, La Vega fue escenario de otro crimen cometido por un extranjero. Esta vez se trataba de Salvatore Iacono, italiano de 80 años, estranguló a su pareja dominicana Dania del Carmen García, de 46 años, en su residencia de El Vedado. Tras el homicidio, Iacono se suicidó ahorcándose. Y en más de un 95% son homicidios de ellos mismos, de los mismos extranjeros, entre ellos. Es decir, que el imaginario sociológico, si bien es cierto que es digno de reflexionar, no tiene tanto impacto en nosotros, dominicanos y dominicanas. La violencia no discrimina, pero los números pueden hablar por sí mismos.
Detrás de estas estadísticas se oculta una realidad que es inquietante. La mayoría de los crímenes no son productos de la delincuencia común, sino de lo que las autoridades catalogan como conflictos sociales. Entre enero y mayo del 2024, de los 25 homicidios cometidos por extranjeros, 22 cayeron bajo esta clasificación, sugiriendo una olla a presión de tensiones étnicas y socioeconómicas a punto de estallar. Esos homicidios, 5 o 6%, como tú me dices, es harto, pero no es homicidio de crimen organizado, de criminalidad, sino como consecuencia de los conflictos sociales, que tiene un componente muy alto en esos extranjeros, en su cultura, que es una cultura violencia, de una violencia exacerbada. ¿Ves? Ahí es que está la explicación sociológica y antropológica. Desde 2012 se han contabilizado 1.242 homicidios cometidos por extranjeros. Según las autoridades, un 80% de estos asesinatos, es decir, 998 personas muertas, surgieron de conflictos sociales, mientras que 244, el equivalente al 20%, están vinculados a actividades delictivas. Si fuera homicidio como consecuencia de criminalidad, yo estaría espantado. Claro, estoy espantado, pero con menos tensión, porque no es fruto de una conflictividad social, sino una conflictividad de la interacción humana. Hay múltiples factores que hacen que sean diferentes. Un nativo no tiene las mismas necesidades que un inmigrante, porque el nativo se adapta socialmente, el nativo probablemente tiene ya personas conocidas a su alrededor que pueden facilitarle ciertas cosas, pero el inmigrante no. El inmigrante no se adapta tan fácil. Imagínate venir de una cultura donde, por decirte algo simple, las religiones son diferentes y eso tiene un impacto en la parte emocional del individuo. Mira, a mí me da como, no quiero decir risa, pero me da mucha curiosidad a qué ellos se refieren, porque conflicto social es una palabra muy amplia. Ahora, si nosotros nos vamos a referir a que esos conflictos no son por una disputa laboral, por alguna norma que no se cumplió y que está fuera de ahí, tenemos que volver precisamente a esa parte de que creemos en que la persona de color todavía sigue siendo esclavo. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque una cosa es la percepción y otra es la ciencia. Fue en ese mismo año, específicamente en marzo del 2023, que la Policía Nacional registró un caso sin precedentes en el país. Un ciudadano uruguayo se vio involucrado en un homicidio en territorio dominicano. Se trata de Gastón Percy, de 26 años, identificado como uno de los 3 implicados en el asesinato de Adoni Tejada Mejía, conocido como alias El Flow, ocurrido en Punta Cana. El ataque se produjo alegadamente durante una transacción de drogas. La violencia en la República Dominicana no es un fenómeno aislado, sino una compleja interacción entre lo local y lo extranjero, con el crimen transnacional como protagonista, pero en la sombra. Detrás de la aparente tranquilidad en las calles dominicanas se oculta una realidad que es alarmante. En más de una década, cientos de personas han sido heridas de bala por ciudadanos extranjeros. Datos oficiales indican que cada 25 días un extranjero hiere a otra persona en este territorio nacional. La tendencia pone en riesgo la seguridad del país. En los últimos 12 años se han registrado 417 personas heridas por armas de fuego a manos de personas extranjeras. Lo más inquietante es que el 63% de estos incidentes, es decir, 262 casos, están relacionados con los llamados conflictos sociales, con un claro predominio de los ciudadanos haitianos. Solo en los primeros 5 meses de este 2024 ya se contabilizan 28 heridos, un aumento de más de 150% en comparación con años anteriores. Una crisis que afecta a todos los habitantes sin importar la nacionalidad. En la cotidianidad de las calles dominicanas, bajo una fachada de aparente tranquilidad, se esconde una realidad. Una ola de violencia que desde hace más de una década ha cobrado la salud, seguridad y, en muchos casos, la vida de cientos de personas.
Esta violencia no solo tiene un rostro dominicano, sino también uno extranjero. Cada 25 días un extranjero hiere a una persona en República Dominicana utilizando un arma de fuego. Esto de acuerdo con reportes de la Policía Nacional. El dato, que puede pasar desapercibido, refleja una tendencia preocupante en la seguridad del país. Desde el año 2012 a mayo de 2024, un total de 417 personas han sido víctimas de violencia armada perpetrada por ciudadanos extranjeros. Estos heridos, lejos de ser simples números, reflejan una realidad social compleja, donde la nacionalidad y la naturaleza de los conflictos juegan un papel crucial. Lo más preocupante de esta estadística es que de los 417 heridos, la gran mayoría de las víctimas provienen de conflictos sociales, lo que deja en evidencia tensiones de sociedad. Durante este periodo se reportaron 262 casos de heridos violentos vinculados a conflictos sociales, con una incidencia notable de ciudadanos haitianos. Cuando un joven estudia, cree que su futuro será mejor que su presente. Y cuando el ser humano pierde la perspectiva de la esperanza, es capaz de todo. Ahí es que está la explicación meridianamente sociológica. Mientras el debate sobre la inmigración y la seguridad en el país se intensifican, las cifras van revelando un patrón. Cómo un segmento de la población extranjera, que constituye una minoría, puede estar tan involucrada en hechos de violencia. Cabe destacar que las estadísticas proporcionadas por la Policía Nacional incluyen únicamente heridas causadas por arma de fuego. Por lo tanto, no se incluyen las estadísticas de heridas provocadas por armas blancas, objetos cortopunzantes, ni por ningún otro tipo de arma, que por demás son las usadas habitualmente. Según datos de la Policía Nacional, en los primeros 5 meses del 2024, 28 personas han resultado heridas por armas de fuego a manos de extranjeros en el país. Esto equivale a aproximadamente una persona herida cada 6 días, lo que representa un incremento de más del 150% en comparación con el promedio de años anteriores. Aquí hay factores sociales estructurales que a veces, cuando hay pico en la violencia, de la criminalidad y de los conflictos sociales, la sociedad se rasga la vestidura. ¡Oh! Pero no van a la raíz, no van a la causa. Aunque los datos de 2024 solo incluyen hasta el mes de mayo, ya se han registrado 28 heridos por armas de fuego a manos de extranjeros en territorio dominicano, 2 por delincuencia y 26 por conflictos sociales. Nosotros estamos descontrolados hace mucho, simple y llanamente, y estamos viendo el resultado de esa pequeña bola de nieve que fue creciendo y nos está explotando en la cara. Entonces hay que tomar medidas mayores a las que ya se han tomado. Nosotros necesitamos posicionar de manera estratégica las personas de salud mental, y que así como hay un bombardeo de muchas conductas tóxicas en los medios de comunicación, comencemos a bombardear cómo podemos mejorar la salud mental. Si esta tendencia continúa, 2024 podría convertirse en el año con más incidentes violentos del periodo analizado. Pero ¿cómo se ha comportado la tendencia en años anteriores? En 2012 se reportaron 39 personas heridas por armas de fuego a manos de extranjeros en República Dominicana. La cifra se mantuvo casi constante en 2013 con 37 heridos, antes de descender a 33 en 2014. Durante los siguientes 3 años, del 2015 al 17, la cantidad de heridos fue de 29 casos al año. Sin embargo, en 2018 y 2019, el número vuelve a subir, alcanzando entonces 32 personas heridas por cada año. La tendencia continuó en 2020 y 2021, cuando se registraron 37 casos en cada periodo. A pesar de este incremento, en 2022 se observó una disminución notable con 23 casos reportados. Ya para 2023 la cifra vuelve a subir, registrándose entonces 32 personas heridas por armas de fuego en manos de extranjeros. De los 417 heridos por armas de fuego documentados en República Dominicana, la gran mayoría está relacionada a ciudadanos haitianos, quienes representan 404 casos, que equivale al 97% del total. Siempre va a existir una diferencia entre los perfiles. Primero, porque no tenemos la misma cultura, y eso es muy importante.
Fíjate que hay zonas donde se cometen más robos, hay otras zonas donde es más homicidio y hemos visto ya regiones donde puede aparecer más secuestro. Las vulnerabilidades dependiendo de la zona son importantes. Entonces no es solamente un solo factor, hay múltiples factores que hacen que sean diferentes. Un hecho reciente donde un nacional haitiano hirió con un arma de fuego en territorio dominicano ocurrió en febrero del 2024. Cuando un soldado del ejército dominicano identificado como Bartolo Familia Solís fue herido de bala en el costado izquierdo mientras realizaba una ronda en el cuartel militar del Corozo, en Dajabón. Según los informes, el ataque fue perpetrado por 2 hombres en motocicleta, presuntamente de nacionalidad haitiana, quienes lograron escapar antes de ser identificados. 2 años antes, en abril del 2022, la frontera de Pedernales fue escenario de otro incidente violento. Santiago Zavala Martínez, un cabo asignado al CESFRONT, fue emboscado y herido de 4 balazos por un grupo de haitianos encapuchados. Los atacantes no solo lo hirieron, sino que también lo despojaron de su celular y motocicleta antes de huir. En diciembre del 2021, en el sector El Otro Lado de Enriquillo, en Barahona, 3 hombres resultaron heridos en un confuso incidente cuando un haitiano disparó desde una jipeta en marcha. Las balas alcanzaron a Antonio Méndez Piña, Pascual Félix y Gabriel Samboy, quienes fueron trasladados a un centro de salud en Barahona. A inicios del 2021, en Cotuí, un incidente trágico tuvo lugar cuando un haitiano con supuestos trastornos mentales despojó de su arma a Daniel Rodríguez y le disparó en el rostro. El hecho ocurrió en el sector universitario del referido municipio. Ha ido creciendo la violencia criminal de extranjeros porque al tener tanto tiempo en la sociedad dominicana, muchos se han ido asentando y se han ido movilizando a otras actividades. Fíjate que en principio eran los batalles. De acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional, no solo los nacionales haitianos han herido a personas con armas de fuego en la última década. Los venezolanos y alemanes siguen en predominancia, cada uno involucrado en 3 casos, representando un 0.7% del total de los heridos. Los ciudadanos chinos y franceses están involucrados en 2 casos cada uno, contribuyendo con un 0.5%. Finalmente, los españoles, italianos, puertorriqueños y rusos se apuntan un caso cada uno y representan el 0.2% del total. A modo de ejemplo, reseñamos un hecho ocurrido en octubre del 2012, donde un ciudadano alemán murió y 2 más fueron arrestados tras enfrentarse a tiros con la policía durante un allanamiento en una residencia de Sosúa. Conflictos sociales originados por los individuos por no saber gestionar los conflictos. Y en más de un 95% son homicidios de ellos mismos, de los mismos extranjeros, entre ellos. Es decir, que el imaginario sociológico, si bien es cierto que es digno de reflexionar, no tiene tanto impacto en nosotros, dominicanos y dominicanas. Los actos violentos se dividen en 2 categorías: conflictos sociales y delincuencia. De los 417 heridos documentados, la gran mayoría, específicamente 262, representan el 63% y están relacionados a conflictos sociales, mientras que 155 heridos equivalen al 37.2% y son el resultado de actos de delincuencia. La criminalidad extranjera ha dejado una huella profunda con 155 personas heridas con armas de fuego como resultado de actos de delincuencia en los últimos años. El año con más incidentes fue 2019, con 21 heridos, 13.5% del total. Ahora no, ellos se quedan aquí. ¿Quiénes son los culpables? Nosotros. ¿Por qué? Porque cada país es soberano de definir qué tipo de gente quiere, con cuál perfil, en qué condiciones. Y nosotros no estamos haciendo eso. Nunca lo hemos hecho. Los ciudadanos haitianos predominan en la estadística, siendo responsables de 147 casos, lo que representa el 94.8% del total de los hechos. Sin embargo, individuos de otras nacionalidades también han ocasionado heridas por armas de fuego en tierra dominicana, aunque en menor medida.
Alemanes han estado involucrados en 3 casos, un 2%, mientras que los chinos, con 2 casos, representan el 1.3%, y los españoles, franceses e italianos, cada uno con un caso, llevan a un 0.6%. El incremento de la violencia creció, tanto de la violencia social como consecuencia de los conflictos sociales interpersonales, como la violencia criminal, del crimen organizado, porque las economías fueron cerradas. Al cerrarse la economía, mucha gente resolvió merced al comportamiento desviado, a los delitos punitivos. Para mí es muy amplio ese concepto, no entiendo a qué ello se refiere. Me hubiera gustado que nos dieran detalles de cuáles son esas cosas sociales a las que ellos se refieren. Conforme los números se acumulan, una cosa queda muy clara. La violencia armada en República Dominicana es un problema que trasciende nacionalidades, afectando a todos los que viven en esta tierra sin importar su origen.